Vamos a abrir de nuevo las Escrituras para leer en Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, versículos 34 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a orar al Señor. Oh Señor, te necesitamos de tu gracia y tu poder para prestar atención a tu palabra y sobre todo para recibirla en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, tú hables a nuestras conciencias, oh Señor, y tú nos lleves por medio de tu Espíritu a la obediencia a tu palabra, al arrepentimiento si hemos pecado contra ti en esto que vamos a escuchar. Señor, tú nos des también el arrepentimiento bíblico y nos ayudes a corregir, a mejorar, a crecer en santidad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. En esta mañana empezamos a considerar el tema las prioridades en nuestra vida, aunque también se podría titular lo prioritario en nuestra vida. Lo que estoy haciendo es mostrar, según nos enseña la Escritura, a qué personas, incluido Dios mismo, debemos concederle prioridad en lo que se refiere a la entrega de nuestro amor, nuestra atención, nuestra dedicación y nuestra preocupación. Pues bien, la palabra de Dios nos enseña que en relación con Él mismo y con las personas, este debe ser el orden de prioridad. Primero, Dios. Segundo, nuestra propia alma. Tercero, nuestro cónyuge, si estamos casados, claro. Cuarto, nuestros hijos, los que están a nuestro cargo. Quinto, nuestros hermanos en la fe. Y en sexto lugar, el resto de las personas. En el sermón anterior consideramos únicamente los dos primeros puntos, que lo vimos esta mañana. Vimos que solo Dios debe ser el primero, el prioritario en nuestra vida. Nada ni nadie debe ocupar en nuestro corazón el lugar que solo a Dios le corresponde. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no debemos tener ídolos en nuestro corazón. Y un ídolo no solo puede ser falsos dioses paganos o estatuas de madera, de metal, sino también puede ser un ídolo las posesiones materiales, el trabajo, el entretenimiento, nuestros hijos o nuestro cónyuge o cualquier otra persona puede convertirse un ídolo. Y pueden convertirse en ídolos, ¿por qué? Porque nosotros le estamos dando prioridad a esas cosas o a esas personas antes que a Dios. Y los ponemos antes o por encima del Señor en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En segundo lugar, vimos que tenemos que cuidar, preocuparnos, prestarle atención a nuestra alma antes que podamos atender las necesidades de otras personas. Lucas 6, 41 y 42 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora bien, debemos recordar que esta prioridad es en lo referente a nuestro espíritu, a nuestra alma.
y siempre con el propósito de glorificar al Señor, servir a nuestro prójimo y dar un buen testimonio de la verdad. Yo no puedo pretender cuidar del alma de otra persona si primeramente no cuido la mía propia. No puedo pretender ir a exhortar a un hermano o a corregir a un hermano, y puede que sea necesario hacerlo, pero si yo no estoy tratando con mi corazón, si yo no estoy cuidando mi alma, mi carácter. Pues bien, en el mensaje de esta tarde veremos el resto de los puntos. El tercer objeto de amor, atención, dedicación y preocupación en nuestra vida debe ser nuestro cónyuge. Si es que estamos casados o queremos casarnos algún día. La relación matrimonial entre un hombre y una mujer es la primera relación humana que Dios estableció en su creación. El Señor le concedió así al matrimonio un valor especial y prioritario, que hoy en día el matrimonio está echado por tierra, las parejas se separan y está denigrado totalmente, salvo en los homosexuales, ¿no? Que ahora mismo, pues, curiosamente, tienen unas ganas tremendas de casarse, ¿no? de formar matrimonio los homosexuales. Esto es simple y llanamente para ir en contra de lo que enseña la palabra de Dios, claro. Aquí, si Dios dice blanco, pues hay que ser negro, y si Dios dice negro, pues hay que ser blanco, tiene que ser blanco. Es así, ¿no? Entonces las parejas heterosexuales que se pueden casar, que deben casarse, que es lícito, se separan. Las parejas homosexuales que no deberían estar juntas y por supuesto no deberían casarse, pues a casarse. En fin, es triste. El Señor le concedió al matrimonio un valor especial y prioritario. Prioritario, el matrimonio de un hombre y una mujer, evidentemente. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Con ninguna otra persona debemos ser una sola carne, sino con nuestro cónyuge. Por tanto, él o ella debe ser nuestro foco de amor, atención, dedicación y preocupación por encima de nuestros hijos y por encima de cualquier otro ser humano. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 4 y 5 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Si yo estoy casado o casada, ¿no?, con mi marido, mi mujer, está muy bien, pero yo hago lo que me da la gana en el matrimonio. Y estamos casados, pues bueno, pues de cara al Estado, de cara a las demás personas, pues después cada uno tiene su isla individual, sus ganancias particulares, todo particular, personal. Y uno sale para acá solo y el otro sale para allá solo y tiene su vida particular. Así hay muchas parejas, tristemente. Eso no es lo que enseña la Escritura. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto significa que no debemos pensar en agradarnos a nosotros mismos antes que a nuestro cónyuge. Significa que debemos negar nuestros propios deseos, nuestra propia comodidad para satisfacer las necesidades físicas, afectivas y emocionales de nuestro esposo o nuestra esposa. Y todo esto antes que nuestros hijos. Nuestro cónyuge tiene prioridad sobre nuestros hijos. Que también yo escuché a alguien en alguna ocasión decir: bueno, es que los hijos son de mi sangre, llevan mi sangre, pero mi mujer no lleva mi sangre. Ah, vaya. Entonces, claro, primero están mis hijos y después mi mujer. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es bíblico, eso está mal. Nuestro cónyuge tiene prioridad sobre nuestros hijos.
Y esto, pregunto, ¿y esto en qué se traduce en la práctica? Pues si, por ejemplo, mi hijo y mi esposa demandan mi atención y mi tiempo en un momento dado, los dos al mismo tiempo, debo darle prioridad a mi esposa. Primero la atenderé a ella y después a mi hijo. ¿Está claro? Esto es lo que nos enseña la Escritura. Esta es la prioridad marcada por la palabra de Dios. Y esto no significa que yo no ame a mi hijo. Esto tampoco significa que no se puedan hacer excepciones. Si mi esposa y mi hijo requieren mi atención al mismo tiempo, pero resulta que mi hijo me está llamando porque se ha dado un golpe en la nariz y está sangrando, pues de forma excepcional, porque lo de mi hijo es una necesidad urgente, requiere una atención urgente, pues tendré que atender primero a mi hijo y decirle a mi mujer, espera. Pero esto es una excepción. No es que yo estoy hablando, compartiendo, o mi esposa me está compartiendo algo, está hablando conmigo, tal, y llega uno de mis hijos, papá, no sé qué hace cuánto. Sí, dime, ¿qué pasa? Que no sé. No. Estoy con mi esposa. Estamos hablando, espera un momento, estoy con mami. Claro. Y la esposa igual. Y a veces si no tenemos cuidado, pasa esto. Si no tenemos cuidado, los que estamos casados, tenemos hijos a nuestro cargo, puede pasar esto. Los hijos demandan nuestra atención y ellos parece como que tienen que ser atendidos ya. Y que la prioridad son ellos. Y se convierten los hijos en el centro de atención en el hogar. Y esto no es bíblico. El centro de atención en mi hogar, después de Dios, es mi esposa. Y mis hijos tendrán que esperar. Y con mi esposa igual. Antes de que Pablo se dirigiera a los padres cristianos, a los hijos, a los siervos y a los amos, en el capítulo 6 de Efesios, dice en el capítulo 5, versículos 22 al 29. Efesios 5, 22 al 29. Dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Fijaos todos los versículos que dedica a esto. Tal es la importancia y la prioridad de la relación esposo y esposa, que se la compara con la relación entre Cristo y la Iglesia. Le dice, por ejemplo, a los maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Y el amor del Señor sobre su Iglesia es prioritario al amor que pueda manifestar de forma general para con todo el mundo. El Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Y en este sentido manifiesta su amor de forma general a todo el mundo. Pero el amor de Cristo hacia su pueblo es un amor especial, prioritario. No se le dice al hombre que ame a su hijo como Cristo amó a la Iglesia, ¿verdad? Esto lo debe hacer para con su mujer. Y esta prioridad es también para con la mujer. No debe amar la mujer a sus hijos, prioritariamente por encima de su marido. No, primero su esposo.
Esta es la tercera prioridad, nuestro cónyuge, si estamos casados. Ahora, en cuarto lugar, después de nuestro cónyuge, están nuestros hijos, los que están a nuestro cargo, claro, los hijos que se hayan independizado. Me estoy refiriendo a hijos que están viviendo en nuestro hogar. Para los padres que tenemos hijos a nuestro cargo, es evidente que la Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos. No es la responsabilidad de los abuelos o de los pastores o de cualquier otra persona. Es nuestra responsabilidad, la de los padres, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Proverbios vemos muchos versículos que exhortan a los hijos a hacer caso a la instrucción de sus padres. Por ejemplo, Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Por qué Proverbios insiste en que los hijos atiendan a la instrucción o al mandato de sus padres? ¿Por qué? Porque son los padres los responsables de criar a sus hijos. No son los abuelos los que deben criar a sus nietos, son los padres. Aunque los padres no sean creyentes, la responsabilidad de la crianza de los nietos, de mis nietos, son de sus padres. Es que sus padres no son creyentes. Es la responsabilidad que ellos tienen. Es la responsabilidad que Dios les ha dado. Sí, los abuelos pueden aconsejar, instruir en un momento dado a sus nietos, también pueden quedarse a su cargo durante un breve periodo de tiempo si es necesario. Sin embargo, la responsabilidad de la crianza de los hijos recae sobre los padres. Pues bien, si nosotros como padres tenemos el mandato divino de criar a nuestros hijos, ¿cómo no debemos darle prioridad a ellos por encima de otras personas fuera de nuestro hogar? Fuera del hogar debemos darle prioridad a nuestros hijos. Fijaos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el gobernar la casa incluye a los hijos que tenga en ella, ¿verdad? Bien, pues si un hombre no se preocupa, no se interesa, no ama, no cuida a sus propios hijos, pregunta Pablo, ¿cómo entonces va a cuidar de los hermanos en la fe? Sí, es cierto que aquí se refiere a los requisitos de un pastor, pero yo pregunto, ¿no se puede aplicar esto a cualquier creyente? Si un padre de familia descuida su responsabilidad para con sus hijos, ¿cómo va a cuidar o preocuparse por las almas de otros hermanos en la fe con limpia conciencia y dando un buen testimonio de la verdad? ¿Cómo puede hacer eso? Si se interesa, cuida o atiende a los hermanos en la fe antes que a sus hijos, no estará dando un buen testimonio de la verdad, no estará dando un buen ejemplo, no estará dando la gloria al Señor. De hecho, lo que está haciendo es desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque está descuidando su propia casa. Y otros podrían llegar a decirle, y este viene a darme lecciones de santidad y piedad cuando veo que sus hijos hacen lo que les da la gana y no le dice nada. ¿Qué consejo, qué exhortación viene a darme ese hombre o esa mujer si sus hijos están descuidados? Este es el orden de prioridad que marca la Escritura, hermanos. No es primero los hermanos en la fe y después ya mis hijos, si eso ya los cuidaré y me preocuparé por ellos. ¡No! En la Biblia tenemos el triste caso del sacerdote Elí y sus hijos impíos. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 34. Vamos a ir ahí, primero de Samuel 2,
27. 27 al 34. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, y acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Has honrado a tus hijos más que a mí. Le dio prioridad a sus hijos antes que al Señor. Sí, Elí era un sacerdote que servía al pueblo de Dios, sacerdote, estaba en el templo. Se preocuparía por los que iban al templo, quizá alguna exhortación aquí y allá. Pero se despreocupó de sus hijos, que estaban viviendo allí con él. Se despreocupó de ellos. Dije antes que le dio prioridad, pero prioridad en el sentido de, bueno, pues que hagan lo que quieran. Eso no es darle prioridad. En realidad no se preocupó por sus hijos. No se preocupó por instruir, cuidar a sus hijos. Se preocupaba por las almas de otros. Por ejemplo, cuando Ana fue al templo, ¿no? Y la vio allí y pensaba que estaba ebria, y le dijo: digiere ya el vino, ¿no? Pensaba que estaba ebria y fue a exhortarla. Se preocupó en este sentido. Y sus hijos estaban sumidos en el pecado. Sus hijos estaban no estaban atendidos por su padre. Este hombre no se interesaba por las almas de otros, pero no se interesaba por las almas de sus propios hijos. Es muy importante recordar esta prioridad en lo que respecta al amor, a la atención, al cuidado, a la dedicación y a la preocupación. Debemos dar prioridad a nuestros hijos que están bajo nuestro techo, por encima de nuestros hermanos en la fe y de otras personas. El no tener claro esto ha llevado a muchos hombres a descuidar el alma de sus hijos por haberse entregado a atender las necesidades de otros hermanos en la fe. Y esto ha traído gran dolor y preocupación e incluso división a las iglesias. Esto ha pasado tristemente. Hombres que predicaban la palabra de Dios, se subían al púlpito, enseñaban a otros, pero su familia, sus hijos, estaban descuidados. No estaban atendidos debidamente. No
exhortaban, no instruían, no se preocupaban por las almas de sus hijos, pero sí de los hermanos en la fe. Y esto trajo graves consecuencias a la Iglesia. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Me lo estoy diciendo a mí el primero. Que soy pastor, tengo hijos. Y si algún día vosotros veis que nuestros hijos no están en orden, estamos descuidando la enseñanza, la instrucción de nuestros hijos, sí, son pecadores, ellos son pecadores, como los hijos de cualquiera, son pecadores. Pero si no hay una instrucción, una enseñanza, una reprensión, una amonestación, si no hay un cuidado de sus almas, y la Iglesia se da cuenta, la Iglesia tiene que hablar con el pastor. No podría yo seguir predicando aquí. Ahora sí, en quinto lugar, después de nuestro cónyuge y nuestros hijos, debemos amar, cuidar, atender, preocuparnos por nuestros hermanos en la fe. En quinto lugar, dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí está hablando del amor entre los hermanos en la fe, amor fraternal. Y dice que en cuanto a honra, o valoración, o estimación, debemos preferirnos los unos a los otros. Esto implica, entre otras cosas, que en cuanto a honra, valoración, estimación y amor, debemos dar preferencia a los hermanos en la fe por encima de los incrédulos. Vuelvo a aclarar, como dije en el sermón anterior, que prioridad no significa exclusión. No es que nosotros no podamos tener ningún tipo de estimación o amor hacia los incrédulos. Ya vamos a ver en el siguiente punto, en el último, que debemos amar también a los que no son creyentes. Sin embargo, en lo que se refiere a prioridades, no puede ser que nos volquemos por otras personas que están fuera de la Iglesia y no nos preocupemos lo más mínimo por nuestros hermanos en la fe. Esto no puede ser. Primero debemos preocuparnos, interesarnos por ellos y después por los de afuera. Primero por nuestros hermanos y después los de afuera. Esto es lo que nos dice claramente el Señor en Gálatas 6, versículos 9 y 10. Hermano, este orden, esta enseñanza, estas prioridades no me las he inventado yo, están en la Biblia. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Claro, tenemos que hacer bien a todo el mundo. Es lo que Dios nos enseña. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Está poniendo la prioridad del apóstol. No es excluir, es prioridad. Algo antes que otra cosa. Una persona antes que otra. Tenemos que hacer bien a todos. Mayormente, primeramente, a los de la familia de la fe. Queridos hermanos, en nuestras relaciones con otros seres humanos, primero está nuestra esposa o esposo, después nuestros hijos, después nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos en la fe, antes que para con el resto de las personas que no son creyentes. Fijaos que dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8 al 10. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Está hablando a creyentes, claro. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones que el Señor nos ha dado es para ministrarlos, es decir, para ponerlos en práctica principalmente, prioritariamente, en el contexto de la iglesia local.
a nuestros hermanos en la fe en el contexto de la iglesia local. Repito, esto no significa que no podamos servir, ministrar a las almas perdidas o preocuparnos por ellas. Ciertamente tenemos que hacer esto, pero antes debemos manifestar nuestro amor, interesarnos, preocuparnos por la familia de la fe. Bien, en la lista de prioridades llegamos al final. En sexto lugar tenemos el resto de las personas. Y en este grupo incluyo a los que no son creyentes. Me estoy refiriendo a los incrédulos. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 39. El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se incluye no solo a creyentes, sino también a incrédulos. Todo ser humano es nuestro prójimo. Así que también debemos amar, interesarnos, atender, preocuparnos por aquellos que no creen en el Señor, teniendo en cuenta el orden de prioridades que nos marca la Escritura, pero tenemos que hacer eso también con los incrédulos. No yo, Señor, mi familia, mis hijos, mis hermanos en la fe, y el resto del mundo no existe. No, esto tampoco. Pues nos dice: amarás a tu prójimo, aquí todo el mundo se incluye, como a ti mismo. Este amor, interés, atención, dedicación y preocupación por ellos se manifestará básicamente procurando su bien, el bien de los incrédulos, llevándoles el Evangelio de Cristo, testificándole con nuestras palabras y nuestros hechos, ayudándoles en lo que podamos, si hay alguna necesidad material, puede haber alguna necesidad material, pues ayudando. Leíamos antes en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero tampoco podemos olvidarnos del resto de la humanidad, dice a todos. Cuando dice hagamos bien a todos, pues se está incluyendo también a los incrédulos. Pero alguien podría preguntarse: ¿y qué pasa con aquellos impíos que nos hacen daño? Son incrédulos, pues hay incrédulos que son respetuosos, ¿no? Y bueno, incluso pues nos pueden hacer algún bien. ¿Qué pasa con aquellos que nos hacen daño? ¿Qué hacemos con aquellos que son nuestros enemigos? ¿Acaso ellos de alguna manera también deben ser objeto de nuestro amor, atención, preocupación, etcétera? Bueno, es Dios mismo quien nos enseña y nos ordena que aún nuestros enemigos deben ser objeto de nuestro amor. Esto es difícil, es duro, pero es lo que nos enseña la Escritura y tenemos que obedecerlo también. Y si no lo obedecemos, estamos pecando. Bueno, si yo no amo a esa persona, sí, el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, pero bueno, total, será muy malo. Se porta muy mal conmigo. Y no pedimos perdón a Dios, ni nada. O sea, pasamos de esa persona. Necesita algo, no le ayudamos, está en nuestra mano ayudar, hay una necesidad, está en nuestra mano ayudar y no ayudamos. Es más, le deseamos su mal, el mal de esa persona. Porque como me ha hecho mucho daño, pues necesito que se pudra. Y nos quedamos tan tranquilos. Estamos pecando contra Dios si tenemos esa actitud, si actuamos de esa forma. Y tenemos que pedirle perdón al Señor. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que también debemos prestar atención y preocupación hacia nuestros enemigos. ¿Cómo? Pues orando por ellos y ayudándoles cuando fuere el caso, si tenemos ocasión. Mateo 5:44 dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, ¿tú alguna vez has
¿Alguna vez has orado por alguien que te ha ultrajado? Pero orar no me refiero a, Señor, que le caiga un rayo y lo parta, no. O sea, orar en favor de esa persona. Que el Señor obre en su corazón, que le dé arrepentimiento, que lo humille, que lo quebrante, que se vuelva a Cristo, etc. Esto es lo que Dios nos demanda. También dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Antes de concluir, ya estoy concluyendo, pero antes debo hacer una importante aclaración. Debemos tener en cuenta que todas estas prioridades que he presentado no deben tomarse como excusa para ir en contra de la justicia y la verdad. Me explico. Si, por ejemplo, alguno de mis hijos está actuando impíamente, como hacían los hijos de Elí, yo no debo decir, bueno, mis hijos están antes que mis hermanos en la fe, así que voy a defenderlos, hagan lo que hagan. El pastor dijo, la prioridad, mis hijos, antes que los hermanos. Y hagan lo que hagan, ahí estoy yo. No. No debemos pensar tal cosa. Muchos problemas surgen en la Iglesia cuando se anteponen los lazos de consanguinidad por encima de la justicia, de la palabra de Dios, de tal forma que el resto de la Iglesia se ve dañada porque se hace una tergiversación de las prioridades. En los casos donde alguien pretende defender o justificar a un hijo, padre, esposo o esposa por algún grave pecado que él ha cometido contra otro hermano en la fe, no se está dando prioridad a ese familiar por encima de ese hermano. No. Lo que está sucediendo ahí es que ese alguien está dando prioridad a su hijo, padre, esposo o esposa por encima de la ley de Dios. No pienses tú que tú, si te pones a defender a tu hijo, tu esposa, tu padre, porque ha pecado gravemente contra algún hermano, ha hecho algo malo, ha pecado contra algún hermano en la fe, no pienses que te está dando prioridad. Voy a ponerme de parte de mi esposa. Voy a defender a mi esposa, porque claro, es la prioridad, mi vida, mi esposa. No. Tú le estás dando prioridad a tu esposa por encima de Dios, por encima de su santa ley. Estás dando prioridad a alguien que es familiar tuyo, por encima de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona ha pecado gravemente contra Dios. Y tú lo estás defendiendo. Y estás justificando esa actitud. Y si tú estás dando prioridad a esa actitud, a ese hecho, por encima de la ley de Dios, le estás dando prioridad a esa persona antes que a Dios. Y está fallando. Porque Dios es lo primero. Y su santa ley, lo primero. No debemos aludir a estas prioridades que hemos considerado como excusa para ir en contra de la justicia, de la verdad, de la ley de Dios. No podemos. Que el Señor nos ayude a ser los hermanos en la fe, esposos, esposas, padres, hijos que debemos ser. Si tenemos claras estas prioridades que nos marcan las Escrituras, entonces Dios bendecirá nuestros matrimonios, nuestras familias y bendecirá esta iglesia. Si no tenemos claras estas prioridades y no actuamos conforme a estas prioridades, será un desastre para nuestros matrimonios, para nuestras familias y para esta iglesia. Y los problemas que han venido en los hogares y en las iglesias es porque no se ha tenido en cuenta estas prioridades.
seguro, de una forma u otra. Ante todo, desde luego, tenemos que buscar la gloria de Dios. Recordemos que el Señor es el primero, pero después vienen las personas que nos rodean. Y en lo que se refiere a la entrega de nuestro amor, atención, dedicación y preocupación hacia esas personas, debemos aplicar correctamente este orden de prioridades que hemos considerado en esta tarde. Las hermanas solteras, los niños que me han escuchado, también deben recordar esto, pues algún día, si el Señor lo permite, podrían casarse y tener hijos. Este sermón es para todos nosotros. Y las hermanas que no están casadas y no piensan casarse, también es para ellas. Porque aquí hay un orden de prioridades. Queridos hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. El Señor nos da el equilibrio. Él nos ha creado y Él nos muestra cuál debe ser la prioridad en todas nuestras relaciones con otras personas, incluido con Él mismo, con Dios. Y todo esto está marcado por el Señor en su palabra. Es Dios quien nos ha creado, es Dios quien nos ha colocado en este mundo, es Dios quien ha establecido cómo deben ser esas relaciones y cuáles deben ser esas prioridades. Que el Señor nos ayude a aplicar esto, hermanos, a aplicarlo, a ponerlo en práctica. Que no quede esto solo en nuestras mentes, a ponerlo en la práctica. Yo me lo tengo que recordar a mí mismo continuamente. ¿Cuáles son las prioridades en mi vida? Sí, ante todo el Señor, después mi alma y después el resto de las personas. Yo sé que oráis por mí y os ruego que sigáis orando por mí, para que el Señor me guarde. Y yo no me deje llevar tampoco, como otros se han dejado llevar. No me deje llevar por las emociones, los sentimientos, los lazos familiares. Que yo me conduzca, juzgue, evalúe, conforme a la palabra de Dios, conforme al orden que Dios ha establecido, conforme a las prioridades que Dios ha establecido. Y todos nosotros, ¿no?, orando unos por otros, para que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, Él sea glorificado, que es lo prioritario en nuestras vidas. Su nombre sea exaltado, engrandecido, y su reino avance. Y esta iglesia permanezca firme en la fe. Y permanezca aquí, y permanezca unida. Vamos a orar al Señor. Oh Padre Santo, queremos alabarte y darte muchísimas gracias, Señor, porque tú nos hablas claramente en tu palabra. Gracias, Señor, por este orden de prioridades que tú has establecido. Oh Señor, somos débiles. Somos débiles. Reconocemos nuestra debilidad, el pecado que aún queda en nosotros. Y te necesitamos, Señor. Te necesitamos para que tú guardes nuestros corazones. Te necesitamos para que en verdad apliquemos esta palabra en nuestras vidas, en las relaciones con otras personas, en nuestra relación contigo mismo, Señor. Oh Dios nuestro, tú seas lo primero en nuestra vida. Te alabamos y te damos gracias. Te suplicamos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén, Padre.